Las divisiones dentro de la iglesia es uno de los grandes males que destruye la estructura esencial de la misma. Lamentablemente, la polarización generada porque uno u otro grupo de personas están siguiendo o están apoyando a una persona en vez de mirar la esencia de la unidad que debe ser la persona de Cristo, hace mucho daño. Imagínense de que yo tomo una servilleta y quiero separarla, quiero dividirla. Lo que estoy haciendo con esto es una ruptura de la esencia misma. No es que esté teniendo dos partes, estoy rompiendo lo que antes era una sola. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta cuán destructiva puede ser. En la lección de hoy día vamos a ver lo que Pablo hace referencia en cuanto a la división dentro de la iglesia. Es nuestra lección de hoy día aquí, en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 17. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo había escuchado, lamentablemente, de que su iglesia ahí en Corinto había estado afectada por una división. Se habían levantado grupos separatistas en los que unos reclamaban de que pertenecían a uno u otro de los maestros. Unos decían que pertenecían al mismo Pablo, otros decían que pertenecían en cambio a Apolos, y otros en cambio se levantaban diciendo que pertenecían a Cefas, aún inclusive al mismo Cristo. Eso estaba generando una división dentro de la misma estructura de la iglesia. La palabra división también podría ser traducida como rotura. Es de ese momento en el que algo que tenía una unidad está fragmentada en sus partes, produciendo una destrucción misma de la esencia de esa unidad. Y es ahí donde Pablo exhorta a mirar, de que nosotros no somos seguidores de una u otra persona. Todos tenemos que mirar hacia aquel que murió en la cruz por nosotros. Y en los versículos que leemos en el capítulo 1, desde el versículo 10 al 17, Pablo le recuerda de que es Cristo quien murió por nosotros. Es en el nombre de Cristo que somos bautizados. Aún inclusive él les dice: hermanos, yo no he bautizado a todos ustedes para que ustedes no digan que ustedes están bautizados en el nombre de Pablo. Yo, gracias a Dios, decía él, yo he bautizado a unos pocos nada más de ustedes. Pablo estaba tratando de corregir un grave problema. En la iglesia se habían levantado grupos que apoyaban a uno y a otro, menospreciando la obra y el servicio del otro hermano. Y de esa manera ellos, al identificarse con un grupo, estaban generando una separación que estaba destruyendo el sentido de la unidad. Recordemos de que todos los creyentes somos llamados a ser parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es el grupo de creyentes que estamos bajo la fe en Jesucristo y que servimos en una iglesia local. Y es ahí donde nosotros tenemos que mirar de que cuando existe una división dentro de la iglesia, la separación
está destruyendo el sentido de la unidad de la iglesia. Nosotros deberíamos ser llamados más bien a exhortar a la unidad, buscar esa unidad, orar y trabajar por ella. Una división es una ruptura muy grave, genera dolor, genera angustia, aún dentro de las personas que involuntariamente producen eso. Cuando una persona dice, es que yo sigo a tal persona, o yo sigo a este otro predicador, o acá el hermano que sirve más fervientemente, está generando, sin darse cuenta, una ruptura, y no por voluntad propia, sino por aquellos que lo siguen a él. Todos nosotros deberíamos trabajar en la manera de cómo unir la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que honrarle. Aún inclusive se observa las divisiones cuando de repente un pastor por alguna otra razón ya no está en el puesto, sea porque falleció o sea porque lamentablemente tuvo que salir a cumplir otra misión en otro lugar. Y es triste ver cómo a veces hermanos que estaban en la iglesia eran fervientes asistentes de la iglesia, pero era porque estaba tal o cual pastor. Y de repente cuando ese pastor se va, muchos se van de la iglesia. Y cuando viene un nuevo pastor, muchos vienen a la iglesia. Y no tal vez porque están siguiendo al Señor, sino porque están siguiendo a esa persona, quien se ha ido o quien ha venido. ¿Cómo estamos sirviendo? Todos nosotros, desde el pastor mismo y cada uno de los líderes, hasta cada una de las personas que están sirviendo, aún en los lugares más sencillos, aparentemente, todos deberíamos mirar a uno solo para seguir. Y ese es a Cristo. Él fue el que murió en la cruz por nosotros. Él fue el que nos dio la salvación. Es de Él la iglesia y es a Él a quien tenemos que honrar y adorar. ¿Usted cómo sigue en la iglesia? ¿Sigue porque está tal persona o porque se fue tal persona? ¿O usted está mirando a Cristo y a Él lo sigue, y a Él le obedece, y a Él lo honra, y a Él lo adora? Si bien debemos dar gracias al Señor por aquellos que sirven, y tal vez por aquellas personas que en algún momento fueron una parte esencial en nuestra vida espiritual, alguien que nos habló de Cristo, alguien que nos enseñó los primeros pasos, debemos vivir agradecidos por ellos. Pero recuerde, a quien tenemos que mirar, adorar, seguir y ser fieles es al Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude a mantener esa unidad tan importante, tan vital en la vida de nuestra iglesia, y luchemos y oremos para que las divisiones y las separaciones nunca existan en el cuerpo de Cristo. Que Dios nos ayude.